Buenos días, tengan todas y todos. Es un gusto y un honor para el Centro Internacional Miranda presentar en la mañana de hoy a la profesora Judy Valencia. A nombre de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, la doctora Tibisay Lucena, y del presidente del Centro Internacional Miranda, profesor Medina, permítanme leerles el currículum de la doctora Judy Valencia antes de comenzar nuestra sesión de hoy. Economista de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, adscrita al Departamento de Economía Teórica, miembro de los equipos de formación política en apoyo al Ministerio de las Comunas y los movimientos sociales, Ministerio de la Cultura, Partido Socialista Unido de Venezuela, Frente Francisco de Miranda y Escuela Argimiro Gabaldón. Inició su militancia política participando como estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela en la huelga universitaria el 21 de noviembre de 1957. A partir de 1964 se incorpora al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Como profesora investigadora fue activista en el proceso de renovación universitaria, formando parte del Consejo Directivo electo por la comunidad de la Escuela de Economía en 1969. Militó en diversos grupos de trabajo político, Unidad Rebelde, Toma, Rebelión, en la revista Proceso Político y en el periódico Compañero. En los años 60 y 70 colaboró en los cuerpos de logística clandestina del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y con la Organización de Revolucionarios. Durante y después de los años 90 participa en diversos encuentros académicos y de los movimientos sociales del continente. Desde 2003, después de coordinar la Comisión Presidencial para las negociaciones del ALCA, viene colaborando en la política exterior multilateral bolivariana. Sus publicaciones son Una manera de pensar y asumir el acontecer, 1986, Anotaciones, precisiones y métodos, 1991, El personaje capital se disuelve en su territorio, Zafando el pensamiento de ataduras en Utopía y Nuestra América, La década de los 40 y el sentido contemporáneo de América, 1998, La deuda como dispositivo estratégico en Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana, año 2005. La Comunidad Sudamericana de Naciones, Mercosur, CAN y el ALBA en Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana, 2005. La Ruta del ALBA, 2009, Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Revista de Economía Política Latinoamericana, número 1. Con ustedes me complace sobremanera dejar esta mañana la palabra a la doctora Judy Valencia. Escucho y yo había dicho que era simplemente profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y adscrita al Departamento de Economía Teórica. Pero bueno, me recuerda mi tiempo de historia, escuchando. Agradezco increíblemente el poder estar con ustedes, sobre todo porque yo pienso que el Centro Internacional Miranda está buscando retomar su curso inicial, es decir, ser un centro de proyectos de investigación. Y con esa idea en mente, Eduardo, es que vengo a conversar entre ustedes.
Entonces tengo un temario que, es cierto, cita formalmente la lectura del cuarto objetivo, pero también quisiera hablar de la mutación del tiempo histórico entre el momento en que Chávez hace la primera presentación del plan y el plan actual. Quisiera decir algo sobre la correlación de fuerzas en la región y terminar con el desafío teórico, porque estamos aplastados, diría yo, con la carga del tiempo histórico y no nos damos cuenta que es imprescindible ponernos en el desafío teórico que exige la comprensión de las mutaciones actuales en el mundo. Entonces, formalmente, quería señalar también, yo voy a hacer de repente algunos señalamientos que no quiero que se entiendan en contra de nada, sino más bien para abrir las entendederas de las cosas que tenemos que repensar, pero que no se entienda que es que estoy en contra o a favor, ¿de acuerdo? No, yo simplemente he sido militante revolucionaria, como dice Eduardo, desde el 57, y no me pongo en contra de ningún elemento del proceso, sino todo lo contrario. Lo que tiendo es a sacudir y abrir las entendederas. Comienzo formalmente. Fíjense ustedes la importancia de la presentación de las cosas. Este es el plan de Chávez, que entrega en junio del 2012. Este es el plan del 2025. Este es un libraco para mantener en el escritorio de una oficina. Este es un texto para cargar con toda la gente de a pie en la calle. Ya con la forma como se presenta el plan, hay un espíritu o una espiritualidad diferente en relación a la posibilidad del seguimiento del plan. Este se dice muy democrático porque se abrió a la consulta. Y entonces, en la consulta permitimos cualquier cosa. Y entonces, cuando permitimos cualquier cosa, sin darnos cuenta de la importancia de lo que estamos permitiendo, un elemento contradice al párrafo siguiente, porque un grupo de a pie dijo algo y el otro dijo otra cosa y pongo los dos juntos. Y entonces Tim Marín de dos pirihuelas, cáscara, máscara, titiri fuera, porque no sé cuál escoger. En eso solamente doy un señalamiento. En uno de los puntos del objetivo a tratar dice: continuar con la política de cooperación solidaria hacia los países latinoamericanos y caribeños sin pretensiones hegemónicas y con apego al principio de la autodeterminación de los pueblos. Y a línea seguida dice: orientar la cooperación con los países de la región hacia el impulso de un nuevo modelo socioproductivo socialista. Por ponerle el nombre socialista, le estoy diciendo al resto de los pueblos y les estoy impidiendo su autodeterminación. Si no, les estoy diciendo, o estás conmigo o no estás conmigo. Entonces, es imposible que en nombre de la democratización no se debata la pertinencia o no de qué es lo que es autodeterminación, qué es lo que es respeto, qué es lo que es, o sea, cómo podemos nosotros difundir lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo
sin imponérselo al otro. Yo digo que una de las maneras sería hablar de las misiones. Resulta que no. En ninguna parte se habla de la importancia de las misiones como forjadoras de pueblo. Entonces, eso es una gran diferencia entre un texto y el otro. Cuando hable del desafío teórico, voy a hablar de una de las diferencias que yo creo que impiden la comprensión y la puesta en práctica del tareísmo del Plan de la Patria 2021. Pero entonces, fíjense ustedes que no se trata simplemente de una formal lectura, ¿no? Sino que nosotros tenemos que tener un conjunto de otros elementos para la comprensión. No es decir, se cumple o no se cumple, no es blanco y negro, no es sí o no, no. Es de qué manera, cómo, cuándo. La forma es importante porque la forma respeta el fondo, respeta lo esencial, lo sustantivo. Ese es un primer elemento que quería señalar, que tiene simplemente la forma de presentación y la forma de validarse. Se valida el tiempo de Nicolás por la democratización de la consulta, pero no se debate la democratización de la consulta para la formación de conciencia. Y se presenta de una manera de mantener en la oficina y en la biblioteca el libraco y no cargarlo conmigo en la estación de metro. Entonces, allí hay ya una diferencia. Otro de los elementos interesantes es que Chávez lo escribe ya en su tiempo enfermo. Está preparando su partida. Y al preparar su partida, él está no solamente priorizando los 5 objetivos, sino enfatiza en algunos aspectos y en algunas maneras de presentar el lenguaje. El lenguaje es lo que nos hace humanos. Entonces el lenguaje es importante, es de una importancia central. Entonces, trata la independencia o nada. Es un programa de tránsito y radicalización de la democracia participativa y protagónica que pasa por acelerar el proceso de restitución del poder al pueblo. Cada término es un término que tiene un significado. El vivo, efectivo y pleno ejercicio del poder popular protagónico es insustituible. Entonces, él no habla simplemente de democratización, no. Él condimenta con lo insustituible el protagonismo como papel estratégico, no como simplemente del cumplimiento de una función, no, sino eso es la estrategia que nos va a poder permitir todo lo demás. Es un programa direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital. Y este es uno de los elementos que voy a tratar en el desafío teórico, porque es hacia una radical supresión de la lógica del capital. Dice paso a paso, no es para mañana, sin aminorar el ritmo. Paso a paso, pero sin aminorar el ritmo. Es decir, mantengamos el ritmo Chávez, pero paso a paso. Es decir, con paso firme, pero es un programa direccionado hacia una radical supresión. Y es un programa, no es un plan. Es un programa que la Asamblea Nacional
lo transforma en plan de la nación como cualquier otro plan de la Cuarta República. No, es un programa, no es un plan. Y se plantea el contexto nuestroamericano y mundial. Y en este cuarto objetivo, de eso se trata. O sea, el contexto nuestroamericano y el mundial. Ojo, pero con un pueblo protagónico que es insustituible para el contagio del sentido y el significado de la independencia. O sea, todo tiene un vínculo, todo tiene un porqué. Otro elemento es el lenguaje. Dice, nuestra América vive un cambio de época que arrancó con la llegada al poder de la Revolución Bolivariana. Entonces, no hay un cambio de época ahorita, no. Hay un tiempo ya recorrido y reconocido. Hubo un cambio de época en la región. ¿Por qué? Y ahí óyeme, y hay tanta gente que lo quiere borrar. Hay una doble conjunción en el tiempo Chávez. La conjunción con Fidel, importantísima. Chávez decía, "How are you, Fidel?", para que nos acordáramos que él había hablado minutos antes con ese señor. Y la conjunción con Mesaro, que es el que, con la polémica teórica desde la década de los 60, hace una relectura de Marx. Entonces, Chávez no va a un taller a estudiar los 3 tomos del Capital, no. Chávez tiene una conjunción en el tiempo de Mesaro, que es la polémica desde Budapest 1956, la polémica teórica entre los marxistas. Es otra cosa. Entonces, esa conjunción en el tiempo, nosotros la tenemos que leer. Nosotros no tenemos por qué estudiar en talleres, porque ese no es el ritmo de la revolución. Ese es el tiempo de la academia. Y la revolución no puede esperar que 5 años yo me forme en todo ese debate para entonces actuar. No. Entonces tenemos que saber quiénes pescaron, qué pescaron y alimentarnos de la pesca, de esa conjunción temporal. Y eso es importante docentemente entenderlo. No es volver, porque cada uno de nosotros tiene su tiempo de vida. Yo tengo 85 y en 85 es mucho el agua que ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces no, cada quien tiene su contexto, su tiempo de vida, ¿de acuerdo? Entonces es importante tener presente esa conjunción. Y nos dice, nuestra América vive ese cambio de época que arrancó con nosotros, lo cual nos hace amenaza inusual y extraordinaria. Y eso es verdad, porque el proceso constituyente interrumpió la estrategia del imperio hacia su patio trasero durante 30 años. Una estrategia que había comenzado en 1964, que habían firmado en 1994 y que Caldera la firmó por nosotros, y que nosotros le quitamos un tajo, y no cualquier tajo, sino el norte del sur, la entrada al Canal de Panamá, a México, al Golfo de México, de acuerdo, al Caribe, la unión del Atlántico con el Pacífico. O sea, no es cualquier tajo, y además con las riquezas en el subsuelo. Entonces no le quitó cualquier tajo, le quitó un tajo a la estrategia continental y después lo contagió, y entonces hubo un proceso constituyente en Bolivia,
Hubo proceso constituyente en Ecuador y retornó en Nicaragua el Frente Sandinista. Y se mantuvo ya no como isla, sino con un puente directo hacia el continente, Cuba. Entonces esos son elementos importantes que cuando uno lee cada palabra de esa espiritualidad al inicio de las primeras páginas de este texto, que el plan de la nación se las quita, porque empieza objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4, objetivo 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y la espiritualidad, bien, gracias. Y entonces no la volvemos a recordar. Y en esa espiritualidad es que está nuestra fortaleza. ¿De acuerdo? Entonces, recuerdo eso. Y dice, a punto seguido de la fortaleza del cambio de época de la región, dice que el sistema mundo capitalista atraviesa por una crisis estructural que puede llegar a ser terminal. O sea, junta los dos elementos, ya están presentes allí, están presentes. Y vamos a ver cómo mutan, porque la región muta y el capitalismo muta. ¿De acuerdo? La región muta a una correlación de fuerzas totalmente favorable con los pueblos uniéndose, ¿de acuerdo? El enemigo socavando esa fortaleza, ¿de acuerdo? Y el capitalismo muta, y después vamos a ver los detalles de esa mutación a partir del 2015, con un Putin que le da la mano a Siria, y 2022 un Putin que hace una operación militar en Ucrania. Entonces, son elementos importantes. Elementos importantes. Está la región y está el capitalismo. Otro elemento significativo es que habla de programa, no habla de plan, y habla de programa de gobierno, no plan de la nación ni del Estado. Y eso es otro elemento fundamental en el desafío teórico, que seguimos repitiendo, sobre todo la izquierda, sigue repitiendo de que nosotros controlamos, manejamos el Estado, que es un plan de nación, que es un plan de Estado. No, es un simple programa de gobierno. ¿Por qué? Porque gobernamos. No es el control del Estado, es un simple programa de gobierno. Y señala que es un programa para que se haga irreversible el tránsito, no la transición, el tránsito. Yo transito voluntariamente a otra forma de organizar mi vida, lo decido. No es que mis cualidades se van transformando y yo voy a pasar a hacer otra cosa. No, porque el capitalismo no puede ser más nada, sino más peor de lo que es. Entonces no hay una transición, hay un tránsito voluntario. Entonces él respeta a aquellos que hablan de transición, pero él utiliza la palabra tránsito hacia el socialismo, que refleja cabalmente en tener patria definitivamente, no país, patria, no país, patria. Ganar la patria independiente, soberana, para que puedas vivir bien, con justicia y dignidad. diría la Francia Márquez, sabroso. ¿De acuerdo? Entonces vivir viviendo. ¿Ok? Entonces, esa patria es una potencia, pero es una potencia dentro de otra potencia, porque es una fuerza física, consciente, no es una potencia como poder, ¿no? Es una potencia como fuerza corporal, como fuerza de impulso de ese tránsito voluntario. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros leemos detenidamente
las primeras partes de este histórico folleto, nosotros podemos impulsar, no criticar, no criticar lo que está aconteciendo, no, impulsar con fuerza nosotros mismos en cada uno de nuestros lugares la diferencia entre programa y plan, la diferencia entre fortaleza y poder. O sea, podemos nosotros recapacitar sobre el uso de nuestro lenguaje cuando hablamos entre nosotros. Entonces es un programa de gobierno, un programa de gobierno. Entonces, fíjense que no es simplemente leer, ya lo apagaron, está bien, no es simplemente leer lo que dice el objetivo de contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional con la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permite lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. No es simplemente leer el objetivo general, sino detenernos en esos detalles. ¿Por qué? Porque Chávez contempla la necesidad de preservar la soberanía sobre nuestros recursos petroleros en particular y naturales en general. ¿Y qué quiere decir soberanía allí? Construcción del socialismo nuestro, no de cualquier socialismo, no de el socialismo en general, el nuestro, que viene desde Jesús hasta la época satelital, digital, pasando por todos los tiempos, por todas las huellas del tiempo que ha dejado sobre nuestro pueblo el tiempo histórico. Entonces el socialismo nuestro, para cumplir las necesidades básicas. ¿Y entonces cuáles son las necesidades básicas? Porque entonces las limitamos y yo creo que hay que cumplir el 1 por 10, pero entonces las limitamos nada más que a 3 aspectos, ¿no? Las necesidades básicas son alimentación, agua, electricidad, vivienda y hábitat, transporte, salud, educación, seguridad pública, acceso a la comunicación libre, a la ciencia y tecnología, al deporte, a la sana recreación y al trabajo digno, liberado y liberador. Entonces, fíjense todo lo que abarcan las necesidades básicas. No es simplemente comer, no es simplemente comer saludable, sino que las necesidades básicas, y de allí la gran importancia de la misión vivienda, que acaba con logra la intimidad. De acuerdo que en el vivir hacinado se pierde ese despliegue de la personalidad humana. Entonces es importante, y cuando nos dice trabajo digno, liberado y liberador, desatar la potencia contenida en la Constitución mediante la consolidación y expansión del poder popular ¿a través de qué? De las misiones y las grandes misiones. No es a través de las medidas que por emergencia hemos tenido que tomar. Y yo creo que es respetable que por la emergencia las hayamos tenido que tomar. Lo que es el CLAP, lo que son el resistir, renacer y revolucionar. Pero no pueden estar zafadas de lo que ha sido nuestro proceso de 22 años. No, tienen que estar ubicadas como circunstancia, no como lo permanente, como circunstancia, no como lo permanente, porque la vida requiere un más allá, no requiere simplemente los servicios públicos. Entonces, si nosotros dilucidamos ese cuarto objetivo, no simplemente con el 4-1-1-2, 1-1-3, 1-1-4,
sino con la espiritualidad contenida en la presentación del programa, para nosotros significa el cumplimiento de una tarea sustantiva y no de una tarea inmediata y circunstancial. Entonces es importante, y para ustedes en el centro, poner las investigaciones en torno a los sustantivos es de una inmensa importancia. Continuar la consolidación del poder político como consagración y la restitución del poder popular, en eso estamos, de una democracia protagónica, como sustento de la unidad nacional, que es una fuerza necesaria para participar con éxito en el complejo escenario mundial. Si nosotros no tenemos una fortaleza al interior nuestro, nosotros somos incapaces de contagiar. ¿Por qué contagiamos el proceso constituyente? Porque teníamos una poderosa fuerza, porque nos estábamos haciendo como pueblo. Chávez, en un hermoso discurso, el 7 de diciembre del 2012, cuando viene a despedirse, bajando de las escaleras del avión en Maiquetía, dice: hace 20 años éramos un reguero de gente, 1992. Hoy, 2012, somos pueblo construyendo patria. Y eso es una reflexión básica, sustantiva de nuestro propio cuerpo social. Porque es eso lo que nos va a permitir entender la ética de ese proceso. Entonces, no significa simplemente de leer el enunciado y de seguir el tareísmo de cada uno de los puntos que se derivan del enunciado, sino los sustantivos de la espiritualidad que impulsa a Chávez en el mes de junio del 2012, despidiéndose de nosotros, de dejarnos con una tarea en la región y una tarea en el mundo. Pero entonces veamos y pasemos a mi segunda reflexión. ¿Qué pasa con la región? Porque cuando yo planteo cosas como esta, curiosamente se me dice: pero es que es otro tiempo, no podemos. Y yo me pregunto, ¿y cuando Chávez y Fidel en el 2004 se atrevieron a darle un vuelco a la región, en qué estaba la gente? O sea, es que había fuerza, es que había correlación de fuerza, es que era posible. No, sino que era un tránsito voluntario y lo decidieron. Y tumbaron un conjunto de cosas que, no, por más que el imperio y la izquierda y los progresistas quieran volverlo a montar, no es todo lo que tumbaron Chávez y Fidel, no es repuesto, no lo pueden volver a reponer. La comunidad andina desapareció. El plan de la Organización Mundial del Comercio con Doha se empasteló, porque entró China, entró Rusia, detuvimos esa broma. O sea, porque la voluntad de la conjunción temporal de esos dos comandantes no se había dado en el tiempo anterior, y a lo mejor pasarán muchas generaciones para que se vuelva a dar. Entonces es muy importante no pretender que porque esa correlación de fuerzas es otra hoy, las cosas no son posibles. No, porque era otra en el 2003. En el 2003, desde el 2001, ¿para dónde se había ido el exterminio capitalista? Para la invasión de Afganistán. En el 2003, para la de Irak. En el 2011, para Libia y para Siria. Entonces no eran tiempos.
¿Con quién me daba la mano? Con Kirchner. ¿Con quién me daba la mano? Con el paraguayo. El paraguayo lo que tenía de común con Chávez era que cantaba y que le gustaba la música llanera. Eso era lo único que tenía de común con Chávez. Pero en todos los planteamientos de la vida de su pueblo estaba de acuerdo con Chávez, pero por supuesto ni era socialista ni quería una revolución socialista. ¿De acuerdo? Ni quería un proceso constituyente. ¿De acuerdo? Entonces, esos son detalles importantes. Entonces, la correlación de fuerzas ha cambiado, por supuesto, si el enemigo la cambió. ¿O es que cambió por obra y gracia al Espíritu Santo? No, no cambió por obra y gracia al Espíritu Santo. Cambió por toda una estrategia intencional del enemigo que nos considera una amenaza inusual y extraordinaria. Y fíjense los términos. Ahí estaría Freud contento. Inusual. No se había presentado nunca. Extraordinaria. Diablo. ¿Cómo la construyeron? ¿De acuerdo? O sea, que Freud estaría contentísimo por el uso que usó Obama de las palabras que nos calificaron. Entonces, en el 2004, cuando Chávez, y yo celebro que Diosdado, terminando cada mazo dando, termina con el discurso del Jardín Botánico, porque ese discurso es histórico. Primero era un año bisiesto, era un 29 de febrero, y después Chávez declara el carácter antiimperialista. Chávez declara el carácter antiimperialista, que después lo firma al mes siguiente, sí, pero lo declara allí, en ese discurso queda declarado, y es 2004. Es 2004. ¿Y cuáles eran las condiciones en 2004? ¿Dónde estaba Bolivia? ¿Dónde estaba Ecuador? ¿Dónde estaba Nicaragua? ¿En qué situación estaba Cuba? En ninguna, en ninguna. ¿Y en qué situación estaba el imperio? Arremetiendo en el Medio Oriente, devastando a esos pueblos. Entonces, estaban las condiciones dadas para atreverse. Desde el 91, ya no había muro. Desde el 91 estaba socavada la Unión Soviética. Entre el 91 y el 99 nos desaparecieron del mapa todo lo que era el ejemplo de Yugoslavia y Tito. Entonces, ¿cómo vamos a estar esperando el tiempo? No, si el tiempo lo hacemos nosotros, los humanos, la decisión política. Esa es la que hace el tiempo. Y entonces vamos a ver, un 2005 aparece Petrocaribe, un 2005 aparece el ALBA, un 2005 florece todos los días una misión diferente. ¿Y qué va a pasar? Que en el 2006 Bolivia va a elegir a Evo, que en el 2007 Ecuador va a elegir a Correa. Pero no es cualquier elección, van a optar por el proceso constituyente, se van a refundar como república, van a quitarle otros tajos a la estrategia continental que viene del norte. ¿De acuerdo? Y van a difundir la importancia del proceso constituyente porque se van a reconstituir, se van a reformular, y no de cualquier manera, sino un paso más adelante que nosotros, porque ellos son plurinacionales. ¿De acuerdo? Entonces ellos tienen un paso más adelante que nosotros. ¿Por qué? Por el propio ejemplo de lo nuestro. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Y con esa fortaleza le vamos a decir no al ALCA. No vamos a enterrar el ALCA, mentira. Ese es un dicho, digamos, un dicho de fuerza de Chávez. No, porque el ALCA sigue poquito a poquito caminando. ¿De acuerdo? Porque eso es la configuración de una constitución continental, de un proyecto continental, que ¿desde cuándo viene? Desde 1787, en el primer Congreso Continental de Filadelfia, en donde se constituyó la nación norteamericana. Ya ese era el primer Congreso Continental
que después lo van a desarrollar en todas las políticas panamericanas desde 1889 hasta 1954, y que en 1954 lo van a dotar de una doctrina anticomunista con la Organización de Estados Americanos. Y esos son los detalles que tenemos que revivir, que tenemos que volver a ellos para poder entender por dónde es que viene el enemigo. Entonces sí, había esa fortaleza, y esa fortaleza no está más. ¿Y por qué esa fortaleza no está más? Porque el enemigo tiene una contrainteligencia, porque el enemigo tiene grupos entre nosotros, ¿de acuerdo?, que va mapeando los hechos, que va mapeando las intenciones, que va mapeando las decisiones, ¿de acuerdo? Y con ese mapa hace su estrategia y construye su estrategia y nos empieza a probar. Primero bombardea Colombia a Ecuador y prueba a ver si de verdad se juntan. Chávez convoca y se juntan todos y defiende a Ecuador. Y Colombia pide disculpas. En 1909 con Zelaya lo tumban e inventan que el plan que sí les resultó de que el Parlamento tumba al presidente. ¿De acuerdo? Les va a resultar en Brasil y así van entendiendo, y les va a resultar en Paraguay. ¿De acuerdo? Entonces se van a quitar a Fernando Lugo, se van a quitar a la Dilma, ¿de acuerdo? Se van a ir ¿quitando qué? Quitando voces, disminuyendo la fuerza, pero los pueblos siguen en la calle, los pueblos siguen en la calle. Por eso es que Chávez hablaba de la unión entre los pueblos a pesar de los gobiernos. Una cosa era lo que firmaba con los gobiernos y otra cosa era las cumbres de los pueblos que acompañaban las firmas de esos gobiernos y los empujaban para más allá. Entonces, ¿estamos nosotros asistiendo a las cumbres de los pueblos? No, no estamos asistiendo. ¿Quiénes asisten a las cumbres de los pueblos? ¿Conocemos nosotros los principios del Tratado de Petrocaribe? No. ¿Conocemos lo que es la diferencia entre un simple pago en dólares a un intercambio compensado en especies? ¿Qué es lo que tú tienes, Fidel, y qué es lo que tengo yo? Yo tengo batas blancas y tú tienes petróleo, y cambiamos batas blancas por petróleo. Un intercambio compensado que no tiene precio, sino que tiene capacidad y tiene decisión y tiene intención. ¿De acuerdo? Entonces, importante, ¿sí? Esa correlación de fuerzas ha cambiado. Ha cambiado y desaparecieron los dos comandantes. Y el enemigo entendió, y el enemigo socavó, y el enemigo logró. Pero conocemos nosotros cuáles son y cuál es la historia del ALBA. ¿Por qué fue alternativa y después alianza? ¿Por qué ya no es alternativa, sino que es de verdad, que es una alianza entre los pueblos? ¿Por qué el cambio? Y conocemos nosotros los principios de UNASUR, donde no se defiende la soberanía, no. Hay un respeto irrestricto al territorio del otro Estado. Y por eso Brasil y Colombia se tienen que salir para poder intentar invadir a Venezuela. Porque son firmantes de una cosa que no es que te defiendo después que te invado, no. Es que tengo prohibido, porque tengo el respeto irrestricto al territorio del otro. Y esos son los valores de UNASUR. Hemos nosotros leído el Tratado de UNASUR, hemos leído nosotros, más allá de las siglas de Unión Suramericana de Naciones, el contenido para que nos dé fortaleza por la lucha de que UNASUR vuelva de nuevo a tomar, más tibios, sí,
¿Será el Consejo de Educación? ¿Será el Consejo de Salud? ¿No será el Consejo de la Defensa? ¿No será el Consejo Petrolero? Que ya estaban constituidos. Pero si nosotros no conocemos a Petrocaribe, perdemos a CARICOM. Perdemos a CARICOM. Y CARICOM no solamente son pueblos originarios, que son pueblos negros, que son pueblos de mestizos, que son pueblos que han sido invadidos, sino que han sido pueblos solidarios con nuestro proceso, sumando 14 votos en cualquiera de los lugares a nuestras decisiones. 14. Pero nosotros no hemos leído Petrocaribe, nosotros no sabemos lo que significa intercambio compensado, nosotros solamente sabemos lo que dice la contrarrevolución, de que estamos regalando el petróleo. Y no entendemos que esas islas, si no tienen petróleo, primero no se pueden comunicar entre ellas porque no tienen cómo transitar de una aldea a la otra. Y después tienen que cocinar con leña. Y la cocina con leña le quita el tiempo a toda la familia para desayunar, almorzar y cenar. Entonces es una liberación del tiempo, es una comunicación entre los diferentes pueblos de esas pequeñas islas. El diésel es fundamental para ellos. Pero el enemigo sabe y el enemigo impide que le llegue. Y nosotros pensamos que están regalando el petróleo porque nos los pagan con gallinas y con batas blancas. ¿De acuerdo? Y no entendemos el sentido revolucionario de la decisión de Petrocaribe. Entonces sí, ese tiempo cambió, el enemigo supo cómo cambiarlo. Desde la política de seguridad nacional que cambia Bush en octubre del 2001, después que tumban las torres, y Bush se va a Afganistán, Obama continúa la línea de Bush, y entonces ahí tenemos un señuelo. Son diferentes los demócratas a los republicanos, no son la misma cosa, porque es una posición doctrinaria, es del destino manifiesto, es de la Constitución continental, es doctrina anticomunista. Y cuando es doctrina anticomunista, es antinacionalista. ¿Por qué? Porque siempre hemos andado juntos. O sea, los comunistas, están los que militan en el Partido Comunista y los que no militamos en el Partido Comunista, pero somos comunistas. Entonces, es igual. ¿De acuerdo? Entonces, la defensa de la nación entra entre los enemigos extraterritoriales. Entonces, ese mundo, a partir del 2001, pero fíjense que empezó a cambiar en el 2001, y resulta que Fidel y Chávez se atrevieron, y ese mundo estaba arremetiendo contra el Medio Oriente, y Fidel y Chávez defendían a aquellos pueblos que los estaban invadiendo. Entonces se atrevían. ¿De acuerdo? Entonces la región cambió la correlación de fuerza. Es verdad, los pueblos siguen pidiendo simplemente los elementos básicos, siguen en la calle pidiendo educación, pidiendo salud, siguen luchando, y nosotros no difundimos cómo crecimos, cómo nos hicimos en pueblo, porque borramos la importancia de las misiones. Yo no crecí en misiones, no, yo nací en una casa en donde ya había un profesional y yo nací leyendo. Yo no supe lo que era no leer. Pero la importancia de leer, porque la importancia de leer conjuga no solo en que puedo entender qué está pasando en el mundo, no es que me quiero hacer doctor, no, pues yo estoy en contra de los ritmos académicos, de los diplomados y de los doctorados. No es que me quiero hacer doctor, no, sino que leyendo sé el lenguaje del mundo y sé lo que está pasando
en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo el papel de las misiones en la construcción del pueblo. Pero nosotros nos callamos la boca. ¿Por qué? Porque los intelectuales y los académicos no surgimos en misiones y no sabemos la importancia de las misiones, de la elaboración y el forjamiento de ese pueblo en misiones. Por eso el pueblo sabe más que nosotros y por eso el poder popular sabe de la relación comunal y nosotros lo que tenemos es un plan para la comuna y no tenemos un hacer, no tenemos un hacer. Entonces, eso es importante, eso es importante. Bueno, entonces, fíjense ustedes que sí, la región cambió, los pueblos están en la calle. Yo digo que Petro escuchó más a Chávez que nosotros mismos. Petro elabora su pacto histórico a partir de elementos de Chávez, sin decirlo, como tiene que ser. No es un vivir bien, sino un vivir sabroso. Y el significado del vivir sabroso es hacer lo que me dé la gana con mi tiempo de vida, que es corto. ¿De acuerdo? Entonces es eso. Bueno, pero déjame pasar a otro punto y no amarrarme en ese elemento. Entonces tenemos que cambió la correlación de fuerza, nos tenemos que atrever, porque sin atrevernos, y tenemos que difundir, y tenemos que nutrirnos nosotros de la lectura de UNASUR, de Petrocaribe, del ALBA, para tener elementos, para repotenciar el lenguaje y no hablar con el lenguaje digital de 3R.net. No, sino hablar con la espiritualidad del lenguaje revolucionario. Entonces, y cambió también, y aquí hay un elemento importante, porque el objetivo nos indica que tenemos que tomar un cuerpo y tomar importancia en la geopolítica internacional para el mundo multicéntrico y multipolar. Y aquí hay un cambio sustantivo, pero sustantivo de una importancia que los jóvenes que están aquí la van a vivir y ojalá la vivan felizmente. ¿Por qué? Porque resulta ser que nosotros y muchos, y entre ellos Fidel y Chávez todo el tiempo, decían que el terrorismo y la invasión era expansión del capitalismo, era el control de los recursos naturales, era el desplazamiento de las poblaciones de los territorios, todo eso se decía. Pero no habían evidencias, porque las evidencias eran de los comunistas, pues, eran de los de izquierda, eran de los comandantes, eso no eran evidencias. Para el pueblo en general, para la gente en general, para la sociedad en general, eso era ideológico, político, doctrinario. Y eso era de verdad, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y aquí les recomiendo al CIM buscar 3 discursos de la Asamblea General de Naciones Unidas en 28 de septiembre del 2015. En esa Asamblea General de las Naciones Unidas toma la palabra Putin, toma la palabra el chino, sí, y toma la palabra Correa. Y dan en sus discursos sus estrategias, plantean sus estrategias. Y Putin invita a Obama, fíjense que ya nosotros somos amenaza, porque en marzo nos habían declarado amenaza y en septiembre Putin invita a Obama a que se den la mano y salven a Siria. Entren en el territorio sirio y defiendan al presidente sirio. Y Obama se niega, dice que no. Hace una reunión en la noche, mide su correlación de fuerza con los europeos
y con su OTAN, y le dice a Putin que no. Y Putin el 30 de septiembre le está dando la mano a Siria. Y queda evidente para el mundo el origen de la logística de lo que decían que era una invasión de los terroristas musulmanes y un problema religioso. Y queda en evidencia que el capitalismo está, como tiene que ser, expandiéndose con exterminio, como hizo Hitler. ¿De acuerdo? Una expansión con exterminio. Una expansión violando los derechos que no los viola, porque los hace con un ejército mercenario, no con el ejército de la OTAN. Entonces la OTAN no los viola, sino que contrata al mercenario y el mercenario no los viola, sino los ejecuta. Ejecuta la invasión. Y entonces queda evidente para el mundo que lo que estaba pasando en el Medio Oriente era una expansión de esa globalización, del plan de la globalización por el control de ese territorio. Y ahora se hace evidente, y los medios de comunicación lo difunden. Y por eso la muerte de periodistas y por eso el cierre de medios. ¿De acuerdo? Entonces se comienza a hacer evidente la logística. Cuando vemos en Telesur cómo van saliendo todo el armamento, cómo van saliendo todos los tanques que dicen Made in USA, ¿de acuerdo? Y que son del cuerpo de la OTAN. Entonces es importante ese cambio en el 2015. Y ya en el 2015 los chinos han elegido a Xi presidente y Putin vuelve de nuevo a ser presidente de Rusia. Y lo que intentó y logró Kissinger con Nixon, que fue separar a la Unión Soviética de China, resulta que se juntan esos dos gigantes culturalmente diferentes, culturalmente no occidentales, culturalmente tan diferentes entre ellos, pero respetuosos de la soberanía del otro, porque saben lo que ha sido la invasión. China le invadieron 20.000 veces, a la Rusia se la trataron de repartir 1.000 veces, ¿de acuerdo? Entonces saben lo que es el desmembramiento de Occidente de su unión como población y como territorio. Conocen de eso, ¿de acuerdo? Y por eso son culturalmente otros. Y se juntan los dos. Pero la OTAN sigue en su plan y siguen hacia casa de nosotros y siguen con el invento nuevo que ya no son ejércitos mercenarios, sino medidas mercenarias, medidas coercitivas. O sea, medidas que supuestamente son medidas de su seguridad nacional que le extienden por el planeta y por el mundo. Siguen igual. ¿Y qué sucede? Que se acercan y Rusia responde. Y en Ucrania descubre las cuevas de lo que era evidente, que era una expansión con exterminio, que era el fascismo que estaba allí. Y entonces ya no se sacuden al fascismo como se lo sacudieron con la derrota de Alemania, sino que queda en evidencia que ellos también son. Queda en evidencia que Occidente, si derrotó junto con la Unión Soviética a la Alemania fascista, la derrotó por una competencia de distribución territorial y no por una concepción doctrinaria de la vida. Entonces es importante. Entonces en el 2022 queda evidente ya no solo que el terrorismo es hechura, y si lo vemos ahorita en África dolorosamente, toda la cantidad de grupos mercenarios que están matando pueblos en el África, nos damos cuenta porque vemos en un mapa
Y en un mapa, ¿dónde está Yemen? ¿Dónde está Etiopía? ¿Dónde está Sri Lanka? En las márgenes de la China. O sea, estudiemos los mapas, veamos las ubicaciones territoriales de los procesos y así logramos entender el mapa ese que nos plantea Chávez de que es imprescindible que luchemos por un mundo multicéntrico y multipolar. ¿De qué lado tenemos que estar? Entonces, ¿son los BRICS importantes o no son? Son importantes. ¿Es estar con Putin o no estar? Es importante. ¿Es importante que Nicolás haga el viaje que hizo? Es importante. Es importante. Entonces, son muchas cosas importantes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la concepción cultural de Euroasia y la concepción cultural de expansión con exterminio. ¿Cómo comenzaron los ingleses con sus piratas? ¿Cómo comenzaron los norteamericanos contra los indios? Con exterminio. Se expanden con exterminio para implantar en estos días, en uno de esos videos que pasa, no sé si fue Mario o Diosdado, dice un norteamericano, es que tienen que estar dormidos para poder creer en este sueño. Me pareció maravilloso. La gente tiene el sueño americano porque tienen que estar dormidos para creer que esta vida es un sueño. Y entonces es importante. Entonces fíjense ustedes que es cierto, pero es cierto y no lo podemos medir, porque la contradicción ahorita no es capitalismo-socialismo, no es capitalismo-socialismo. ¿Por qué? Porque tenemos que aliarnos ¿con quién? Con un capitalismo de Estado, pero respetuoso del resto de los pueblos, como es Putin. Nos tenemos que unir con un proceso en donde una nación con dos sistemas, asco, porque Hong Kong y Taiwán tienen otro sistema. No, porque culturalmente son respetuosos y eso es lo que nos interesa. El respeto a nuestro espacio territorial para ocuparnos nosotros de cultivar en nuestro espacio nuestra tarea, nuestro deber, nuestro socialismo del siglo XXI, que va desde Jesús hasta el tiempo de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. Entonces, recordar que es un programa de gobierno, que no es un programa de Estado, recordar que tenemos la responsabilidad regional y la responsabilidad mundial, recordar y saber con quién tenemos que unirnos y con quién tenemos que caminar, que la contradicción no es si no es socialista no va conmigo, si no es marxista no va conmigo. No, si Marx lo que hizo fue, como Putin ahorita, develar la explotación y Putin ahorita develar el exterminio. ¿De acuerdo? Entonces es tan sencillo como eso, ¿De acuerdo? Y meternos en el desafío teórico, que es el último punto que quiero tocar, porque para los compañeros del CIM es muy importante entender cuál es ese dilema, el dilema del desafío teórico. Fíjense ustedes que Chávez habla del programa de gobierno y en este plan 2025 hablan de horizontes temporales del plan. Entonces, son dos lenguajes diferentes, aunque las tareas son las mismas, pero la espiritualidad para el cumplimiento de las tareas son diferentes. ¿De acuerdo? Y no es que el tiempo no lo permita, sino que nosotros no entendemos que son diferentes. O sea, no es que la correlación de fuerza no lo permita, no, porque no lo permitía en el 2004. La fortaleza de la invasión hacia el Medio Oriente era increíblemente fuerte, la fortaleza militar, el temor en el mundo,
¿O es que no se acuerdan las fotos de Chávez? Así no. ¿Sí o no? Entonces son elementos que yo quiero traer a la memoria. Los horizontes temporales del 2025 hablan de un plan de gestión, de una gestión de gobierno para la transformación del Estado. Ahí hay una carga del tiempo histórico comunista recho, porque es la confusión entre Estado y sociedad. Nosotros lo que estamos trabajando es por una sociedad de un régimen de producción de la vida. Y ahí irán surgiendo las institucionalidades que nos gobiernen. Entonces, Chávez planteó disolver el Estado a través de las misiones, no a través de decretos. Y esas misiones iban forjando sociedad revolucionaria que quería vivir viviendo. Entonces no es un Estado popular, no, es una sociedad del vivir viviendo. Son cosas diferentes. Chávez decía, el socialismo demanda de un sistema económico productivo, el plan de la patria de ahorita, la gestión de gobierno, habla así. El socialismo demanda de un sistema económico productivo eficiente, más amplio y robusto, para atender las crecientes y democratizadas demandas sociales. Ese no es lenguaje Chávez. Ese no es lenguaje de revolución, ¿no? Ese es un lenguaje de progreso, ese es un lenguaje de desarrollo, ese es un lenguaje desarrollista. Atender las demandas sociales, no, si es que yo no voy a atender a nadie, yo no voy a atender a nadie, cada quien se va a atender a sí mismo porque va a forjar su modo de vida. O sea, yo no voy a proteger, yo no voy a atender, no. Es una tarea central la construcción de una nueva lógica del capital. Y aquí está el problema. El problema está en la página 17 de este tomo. Habla de una nueva lógica del capital. Y es que el capital puede tener una nueva lógica. ¿Qué es el capital? El capital no es una relación social de explotación. El capital no es la relación de cómo a través del arte de gobernar con el dinero organiza el trabajo de la fuerza productiva en una sociedad de explotación y dominio. Entonces no es una nueva lógica del capital, que es lo que dice aquí en la página 17. Y lo repite en la página 197, porque cuando se lo comenté a unos compañeros de Acarigua, me dijeron, Judy, revisa bien, porque puede ser un problema de impresión. No. Me lo conseguí de nuevo en la página 197. Déjame ver si la consigo. No, porque es que son importantes esas cosas. ¿Por qué? Aquí está. El objetivo nacional del hacernos potencia dice: la construcción de un nuevo sistema productivo, sistema logístico y de distribución lógica de precios y metabolismo del capital. O sea, es el metabolismo del capital. No, si justamente ese es el enemigo. El metabolismo del capital. La conjunción Chávez con Mesaro nos la repetía. Léanse el capítulo 19 de Más allá del capital. Nos decía Chávez en miles de los presidentes. Entonces, ese es el dilema. El dilema es que estamos cumpliendo estas tareas, pero buscando cambiarle la lógica al capital, creyendo que el capital es el dinero de la inversión. No, el capital no es el dinero de la inversión. El capital es en lo que se convierte el dinero de la inversión
cuando paga y contrata fuerza de trabajo y organiza la sociedad a través del trabajo. Entonces, esa es la lógica. En cambio que Chávez no decía. Chávez decía que había que trascender esa forma, trascender de manera radical, decía de manera radical. ¿De acuerdo? Entonces, es totalmente otra cosa, es totalmente... Entonces, ese es un desafío teórico que tenemos ahí. Ese es un desafío teórico que tenemos. La comprensión de lo que es el Estado, la comprensión de lo que es la sociedad, la comprensión de lo que es el capital y la relación de capital, la comprensión de lo que es el metabolismo del capital. Y ese es un debate que empezó en 1956 en Budapest, que siguió entre todos los marxistas en la academia y en los gobiernos y en los grupos revolucionarios. No es cualquier debate, pero es un debate que desde finales de los 70, el problema es que debaten los que se fueron del Partido Comunista. Entonces, si se fueron del Partido Comunista, son enemigos. Entonces, los intelectuales que se fueron del Partido Comunista, que generan el debate y generan la comprensión de cuál es el papel del dinero en la sociedad capitalista y en la civilización occidental, ¿de acuerdo? No son parte del marxismo, no son parte del comunismo, según los partidos. ¿De acuerdo? Y entonces nos volvemos un patuque. Nos empatucamos. ¿De acuerdo? Porque esas cosas están escritas y están publicadas en el siglo XXI. En el siglo XXI están publicadas y de eso era que se alimentaban Fidel y Chávez, y por eso Fidel y Chávez entendían a Mesaro, y por eso se premia a Mesaro en el 2009. ¿De acuerdo? Pero entonces seguimos empastelados. ¿De acuerdo? Entonces ese es un desafío teórico de entender cuál es el papel del dinero, cómo el dinero se convierte en capital cuando paga y contrata la fuerza de trabajo y organiza la sociedad occidental capitalista. ¿De acuerdo? Y es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como entender cómo jugó y cómo sigue jugando el dinero, el papel, en la organización del proceso social. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que no solo ha mutado la correlación de fuerzas en la región, no solo ha mutado la correlación de fuerzas en el mundo, sino que también el pensamiento de nosotros como organismo vivo tiene que mutar. ¿En qué sentido tiene que mutar? Dejar de seguir lo que develó Marx en relación a la explotación, lo que develó Lenin en relación y la primera generación de marxistas, la Luxemburgo y todos ellos, en relación al imperialismo. No quedarnos detenidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sino saber que estamos en el XXI y que ese debate ya sucedió y lo que tenemos es simplemente que buscar los resultados del debate, de saber que el debate es un debate entre revolucionarios y no en anticomunistas. El problema es que todos ellos, los que debatieron, están muertos. El último que estaba desde Budapest hasta el 2015, que era Mesaro, también murió. Pero tenemos que buscar esas páginas, las páginas de ese debate. No tenemos por qué leernos y vivir todo lo que ellos vivieron. No tenemos por qué hacer talleres eternos, no. Simplemente pescar en los resultados del debate y entender que es un debate entre revolucionarios y no es un debate entre enemigos, no.
y volver de nuevo a hacer nosotros la cartografía de cómo se organizó el capitalismo y cuáles son los principios del mundo occidental. Y lo vemos clarito en Ucrania, es expansión con exterminio, no es expansión con libertad, expansión con respeto a los derechos humanos. No, esos son los levantamientos de las ONG a partir de los 70, de los 80. La Hillary Clinton fue la primera que habló de las organizaciones no gubernamentales cuando era senadora en 1973. Es la creadora, son no gubernamentales, son contra los gobiernos, contra nosotros, contra los gobiernos. Y de allí las revoluciones de color, y de allí los procesos. Entonces, yo les dejo allí, primero, el que tengamos decisión voluntaria, después el que leamos no solamente los textos de lo planteado por Chávez para cumplir estos elementos del plan que son los mismos. El problema es la concepción y la confusión teórica en relación a que puede haber una nueva lógica del capital y que entonces yo a fuerza de ley voy a hacer que el inversionista no sea más capitalista. No, eso no existe. Eso no existe. Y tenemos que entender que no existe. ¿De acuerdo? Y tenemos que, y entonces el desafío teórico es grande, el cargar con la carga histórica es importante, ¿de acuerdo? Es importante el no estar contra este plan, no, sino entender dónde está el gazapo, que es un gazapo en donde hay parte del gabinete que cree que puede haber una nueva lógica del capital, y hay que decirlo, indiferentemente que eso no es un contra, Nicolás, no es un contra al gobierno, no, es un por el desafío teórico, es un por la formulación y el logro, es un por de difundir nuestras misiones, porque son los misioneros el grupo duro que no ha dejado socavarse por las circunstancias de las medidas coercitivas. Es ese núcleo duro que entiende y que no solamente lo leyó aquí en este que lo podía cargar con él, sino que lo escuchó. Entonces es importante que nosotros volvamos de nuevo, no a qué es primero, el huevo o la gallina, no, sino a saber que es importante la gallina y el huevo, las dos cosas son importantes, no es una primero y otra después, sino que esto es el cultivo de esto, y si aquí hay un gazapo por una incomprensión de un equipo, es importante que señalarla, y no pretender que nos vamos a unir con los otros solo si son socialistas, no, ¿de acuerdo? Solo si respetan irrestrictamente el territorio, nuestra cultura y nuestra decisión de ser libre e independiente. Gracias.